Este programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 7 de agosto de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, de Willy Tarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Marilia García y Jessica Varela. En la dirección técnica, César Arteaga. Les saludo a Argenis Barreto y les recuerdo que nos pueden escuchar en Puerto Cabello, en Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, aprobó que el Tribunal Supremo de Brasil rechazara una decisión judicial previa de cerrar la frontera con Venezuela para evitar la entrada de refugiados e inmigrantes al país. Un juez federal del estado de Roraima, limítrofe entre los dos países, ordenó el domingo suspender temporalmente el ingreso de venezolanos por tierra hasta que hubiera un equilibrio entre el número de inmigrantes que llegan con los que salen hacia otras ciudades brasileñas. Spindler recordó que la agencia ha ayudado a las autoridades a registrar a los recién llegados y proporcionarles los servicios necesarios, y también ha establecido un programa voluntario de traslado de venezolanos hacia otros estados de Brasil. Hasta la fecha se ha reubicado en otras ciudades brasileñas a 800 venezolanos, puntualizó el portavoz. 9:02. El diputado Ángel Alvarado, economista y miembro de la Primero Justicia, reiteró la posición que asumió esta organización política sobre el presunto atentado contra el presidente Maduro y negó que el programa económico que está adelantando el gobierno esté dando señales positivas para frenar la hiperinflación. Sí, bueno, el comunicado es muy claro. Básicamente, pues nosotros queremos un cambio político lo más pronto posible en Venezuela. Y evidentemente el cierre de todas las vías, como hasta ahora ha ocurrido, pues lleva a este tipo de violencia política que nosotros rechazamos. El cambio político lo estamos buscando a través de una elección y bueno, también junto a todas las voces que se han unido, esperamos que esto nos sirva para seguir encarcelando a inocentes y sobre todo pues a perseguir por completo a la oposición con todo pues la violación de derechos humanos que esto implique. Se podría calificar como un espantapájaros económico, ¿no? Porque es algo que simula ser algo bien construido, con algunas palabras que pueden sonar a que las cosas se están haciendo bien, como palabras como anclaje, incluso pues aumento de la gasolina, pero evidentemente es algo que en el fondo no va a la raíz del problema, que es el problema pues fiscal, por un lado, que digamos el Ejecutivo se ha quedado sin fuentes de financiamiento y solo acude al Banco Central de Venezuela, ya ni siquiera PDVSA le puede cobrar impuestos. Y por otro lado, pues a otra pues que está también en el fondo, que es como el alma del problema, que es el modelo socialista que no funciona. Por su parte, el economista César Aristimuño aseguró que quitarle ceros a la moneda, como está haciendo el gobierno, no acabará con la hiperinflación. La única manera realmente de corregir esta enfermedad de la economía es tomando las decisiones que conllevan definitivamente a dar en cuál es el camino que se debe seguir. Y principalmente hay dos caminos fundamentales y determinantes para poder corregir realmente el nivel de precios, el nivel de altos precios, en este caso de hiperinflación en una economía. Uno es definitivamente el control de la liquidez adaptado a la realidad de un país, y el otro es definitivamente subir los niveles de producción o de oferta interna. En ninguno de los dos casos se están produciendo las medidas adecuadas. Uno, porque estamos viendo con el tema de la liquidez un incremento continuo de la masa monetaria, muy definitivamente pues por encima
de las necesidades y del requerimiento del país, de la capacidad que tiene realmente el país desde el punto de vista de liquidez. Hay una continua inyección de recursos en la economía que obviamente pues sobrepasan la capacidad de absorción de la economía, y lo que hace es presionar los precios. Y por el otro lado tenemos pues una oferta de bienes que pues cada vez definitivamente disminuye. Recordemos que para este año deberíamos estar realmente teniendo lamentablemente una caída en el PIB de 18%, que eso conformaría una caída de 50% de los últimos 4 años. En este sentido, el economista César Arizimullo enfatizó que la decisión de quitarle ceros al bolívar con el nuevo cono monetario, que entrará en vigencia el próximo 20 de agosto, no fue para acabar con la hiperinflación. El objetivo es que ya los números, definitivamente la capacidad de colocar inclusive en los programas Excel, ya pues con todos estos números ya se hace imposible. Entonces pues aquí hay un tema eminentemente operativo para tratar pues de que se puedan seguir colocando números en las distintas modalidades que requieren las empresas y el gobierno nacional. Entre tanto, la expresidenta de Concecomercio, Cipriana Ramos, reiteró que la hiperinflación tiene contra la pared a este sector. Así lo expresó a las 7:20 de la mañana de este martes. O sea, tú cada día que te levantas y sales a la calle consigues los precios más elevados, pero tú no ves ninguna medida realmente. O sea, nosotros hablamos que el gobierno implementó medidas no hay ninguna medida. O sea, eliminarle 5 ceros a la moneda con esta incertidumbre de qué es lo que se va a hacer con los 5 ceros. O sea, el país el 20 pudiera estar paralizado, y no por obra de nosotros, sino por obra del gobierno, cuando no sabemos qué vamos a hacer en las bombas de gasolina. No sabemos qué va a pasar en una bomba de gasolina. Porque si no tenemos el bolívar para pagar y no vemos que las bombas hayan sido adaptadas para pagar con tarjetas, ¿okay? Necesitamos el efectivo para poder pagar. Entonces allí en el transporte es el eje transversal en toda la economía. O sea, si nosotros la vialidad y el transporte, sin eso la economía se paraliza. La expresidenta de Concecomercio, Cipriana Ramos, destacó que la decisión de derogar la ley de ilícitos cambiarios no ayudará mucho a frenar la hiperinflación, porque los controles del gobierno sobre las divisas van a continuar. Porque los controles cambiarios van a ser. Tenemos 39 convenios cambiarios vigentes, ¿ok? Y tenemos que ver además cómo se van a aplicar esos nuevos convenios, estos convenios cambiarios y estos nuevos cambiarios que deben publicar para poder nosotros decir que realmente no nos van a pechar con ilícitos cambiarios. O sea, nada está claro, el oscurantismo continúa. O sea, no tenemos absolutamente nada que decir. Qué bueno lo que están haciendo, esto nos va a ayudar a recuperar la economía. No nos va a ayudar a recuperar la economía. Además, la economía per se se basa en la confianza. O sea, imagínate qué confianza tenemos nosotros que estamos hablando que desconocemos cómo se van a aplicar los 5 ceros, cómo se va a aplicar el tema del ilícito cambiario, la eliminación del ilícito cambiario. Estamos pensando como que, además como no confiamos, estamos pensando como qué nos irán a hacer, qué va a pasar. Entre tanto, el economista Luis Oliveros aseguró que todavía hay que esperar los efectos que tendrá en la economía del país la derogación de la ley de ilícitos cambiarios. De esta medida hay que esperar a ver qué más va a decir el gobierno al respecto, porque por ejemplo puede decir que la tasa de cambio implícita en una operación entre privados la va a fijar él, por ejemplo, un ejemplo que pongo. Entonces yo creo que hay que esperar un poco a ver qué es lo que va a decir el gobierno con respecto, qué más va a tener que decir el gobierno con respecto a esta derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios. Pero esta sola ley, esta ley o esta movida o esta decisión de política sola no va a incidir en absolutamente nada en materia económica. Vamos a seguir teniendo hiperinflación, vamos a seguir estando en recesión, vamos a seguir teniendo innumerables problemas, y también te indica que el tipo de cambio paralelo, que es un precio más en la economía, va a seguir subiendo, porque aunque se despenalice esta operación
gobierno o que el país produzca más dólares. El economista Luis Oliveros destacó esta mañana que no tiene sentido que continúe por 90 días más la intervención de Banesco por parte del gobierno si el motivo de la misma era hacer frente a los ilícitos cambiarios. Se supone que si ya se despenalizó el tema de los ilícitos cambiarios, y eso era una de las cosas por las cuales están investigando a Banesco, porque mantener este esquema de intervención hacia Banesco 90 días más no tiene sentido, genera más ruido, genera más incertidumbre. Como bien tú decías, esto va en contra no solamente de sus accionistas y de sus trabajadores, sino también en contra de sus clientes, ¿no? Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido que el gobierno esté metido en una institución bancaria tan importante como Banesco, institución bancaria que además su mismo dueño se puso al frente de todo esto para demostrar que eran inocentes y que si se había cometido algún error ellos estaban ahí para dar la cara, para hacerse responsables, pero para resolver el problema. Y creo que 90 días que ya han pasado es suficiente tiempo para resolver los problemas que hayan tenido allá adentro. 9:11, cambiamos de tema. Francisco Valencia, director de la organización no gubernamental Codevida y fundador de Amigos Transplantados, afirmó que la situación que viven estas personas con esta condición es devastadora, al igual que la de todos los venezolanos que necesitan medicamentos para sus tratamientos y no los encuentran. Es una sola problemática y un solo responsable. Ante un Estado, ante un gobierno que deliberadamente ha optado por sentenciar a las personas a una situación de muerte, un Estado indolente con una situación grave que se presenta y que es palpable y que se ha denunciado muchísimo estos últimos años y que no hace nada al respecto para solucionar la emergencia humanitaria que vivimos. Entonces, situación deliberada, cuando tú tienes y sabes que hay una situación compleja en el país y tienes los mecanismos para aliviarla o para solventarla y no lo haces, estamos ante un Estado que lamentablemente ha condenado a miles de personas a una situación difícil, a daños irreparables a la salud, a una situación de muerte, porque lo que recibimos en estos últimos meses es una situación devastadora. En este sentido, Francisco Valencia, director de la organización no gubernamental Codevida, destacó que a pesar de esta difícil situación, no han sido recibidos por ninguna autoridad del Ministerio de Salud. Hemos hecho todos los intentos en estos últimos 2 años, tener un acercamiento con el ministro de Salud o con los representantes del gobierno, para plantear esta situación de emergencia que se vive, con representantes del Seguro Social, y ha sido imposible. Inclusive este nuevo ministro y la nueva presidenta del Seguro Social, no hay cómo llegarles, cómo entender que de lo que estamos hablando aquí son de vidas de seres humanos, pues. Aquí no estamos hablando y no queremos sentarnos para ver otra cosa, sino de cómo buscar la solución al problema. Y lamentablemente tenemos eso. No puede ser posible que Codevida se pueda reunir, inclusive con ministros de Relaciones Exteriores de otros países, con embajadores, etcétera, y cuando uno se quiera reunir con los entes responsables de la situación de hoy en día de salud en Venezuela, es una situación imposible de poder reunirse, como si uno fuera, no sé, de otro planeta, pues. Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, calificó de grave la situación que se está viviendo en esa entidad por las inundaciones registradas por la crecida del río Orinoco. Que las ciudades más afectadas son obviamente Ciudad Bolívar, San Félix, Soledad, Cabruta, Caicara del Orinoco, Puerto Ayacucho, San Fernando. Son poblaciones que de alguna manera el río Orinoco nos afecta directa e indirectamente. Y por supuesto tampoco hay ni una declaración de emergencia ni una atención adecuada a un tema tan complicado cuando el río suele tener estas crecidas. El año pasado fue a través del Caroní y el Orinoco, fundamentalmente en la zona de San Félix y Castillito en Ciudad Guayana, y este año pues ahora la situación es mucho más grave
porque implica ya no solamente San Félix y Puerto Ordaz, sino que implica prácticamente todas las ciudades que están a orillas del río Orinoco y que se ven afectadas a lo largo de toda esta temporada. A las 8:10 de la mañana de este martes, el diputado Américo de Gracia denunció que el gobernador del estado Bolívar hasta el momento no se ha pronunciado para dar un parte oficial de lo que está pasando en las zonas afectadas de esa entidad por las inundaciones. Bueno, el gobernador, que nosotros en Guayana lo llamamos el usurpador porque de alguna manera fue impuesto por la vía del Consejo Nacional Electoral y del régimen su mandato, no se siente, no solamente que no se siente en el área de las inundaciones que hoy afectan, no hay ningún tipo de orientación a ningún ciudadano, ni hay ni siquiera un teléfono de emergencia, ni un sitio donde acudir. El cuerpo de bomberos de Ciudad Guayana y de Ciudad Bolívar están totalmente colapsados. Protección civil prácticamente con las puertas cerradas. No hay ningún tipo de información al respecto y sin embargo pues el gobernador creo que es el gran ausente, no solamente en el tema de las inundaciones, sino en cualquiera de los temas que hoy afectan a los guayaneses en este momento. 9:16. A esta hora reseñamos la página del diario 2001. Ortega Díaz presentó video de supuesto aporte de Odebrecht a la campaña de Maduro. La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó este martes 7 de agosto en el juicio del Tribunal Supremo en el exilio contra el presidente Nicolás Maduro un video en que el Senado Prázeres de Acevedo, expresidente de Odebrecht en el país, acepta que entregó $35 millones a la campaña del mandatario. La grabación, que ya ha sido divulgada por Ortega el año pasado, fue presentada como evidencia durante una audiencia del juicio en contra de Maduro que se lleva a cabo en Bogotá, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, por los supuestos vínculos del mandatario con la constructora brasileña. En el video, Prázeres de Acevedo asegura que la empresa protagonista de un escándalo de sobornos en Latinoamérica financió la campaña de Hugo Chávez y que hizo lo mismo con la de Maduro en 2013. Ortega, que fue destituida del cargo del fiscal general tras mostrar diferencias con el gobierno de Maduro, aseguró que a la firma brasileña le fueron asignadas las grandes obras del país de manera directa y que después de haber sido celebrados los contratos, se aumentaron los valores de los mismos. Son las 9:17, hora de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito pero sabroso. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Dependiendo de cuál sea la sustancia a la cual se está empezando
empezando a generar la dependencia, lo principal es observar cambios de conducta. Son pequeños signos de alerta donde uno que conoce a su hijo empieza a notar diferencias. Dosis alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 20 minutos. En materia internacional tenemos que a sus 42 años, el representante del partido opositor Centro Democrático de centro derecha, Iván Duque, se ceñirá este martes con la banda presidencial de Colombia. Iván Duque es el segundo presidente más joven del vecino país y quizá uno de los que cuenta con menor recorrido político. Solo ha ocupado un escaño en el Senado. Más detalles en el siguiente reporte de Radio Francia Internacional. Comienza hoy el mandato del nuevo presidente de Colombia. Iván Duque asume la presidencia con el propósito de endurecer la política de paz que ha venido impulsando el saliente Juan Manuel Santos. Pero ese no será el único reto que tendrá que encarar Duque, que llega al poder con la etiqueta de haber sido el delfín del exmandatario, el derechista Álvaro Uribe. Iván Duque podrá contar con el respaldo de la mayoría en el Congreso, pero aún así su margen de maniobra será estrecho, predice el profesor Diego Suárez Bernal de la Universidad Nacional de Colombia. No tiene mucho margen de maniobra considerando los grupos que lo apoyaron a él para su elección y los grupos que están en el otro lado de la balanza, que representan también 8 millones de personas que no están de acuerdo con ese proyecto político. Entonces ahí las tensiones van a ser muy difíciles de manejar. Creo que fue muy astuto a la hora de seleccionar personas que vienen de los gremios y no del mundo político, porque eso le dio un margen de maniobra en este instante que no lo obliga a casarse con los grupos políticos a los cuales les debe su favor por haberlo apoyado durante las elecciones. Y ese margen de acción depende mucho lo que vaya a ser los primeros 100 días de gobierno. Tiene un pequeño margen de acción y tendrá que jugar con él para lograr salir adelante. Ahora vamos a Indonesia, donde las autoridades elevaron hoy a 105 la cifra de muertos por el sismo de magnitud 6.9 que sacudió la isla de Lombok el domingo pasado, mientras prosiguen las operaciones de búsqueda de supervivientes y de escombros. Hasta hoy, el número de personas muertas es de 105. La mayoría, 78 personas, son del norte del país, declaró en rueda de prensa el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. En otras informaciones del panorama internacional tenemos que las embajadas de la Unión Europea y de Estados Unidos en Zimbabue condenaron las graves violaciones de derechos humanos registradas en el país tras la publicación del resultado de las elecciones del 30 de julio, que la oposición califica de fraudulento. Ambas embajadas expresaron serias preocupaciones por la situación en Zimbabue en un comunicado conjunto firmado también por las legaciones de Suiza y Canadá. 9:23. La tormenta tropical John se intensifica a huracán frente a la costa mexicana en el Pacífico. La Voz de América nos amplía esta información. La tormenta tropical John se intensificó este lunes por la tarde a huracán categoría 1 a 515 kilómetros al suroeste de las costas mexicanas en el Océano Pacífico, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora. John se desplazaba hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional Mexicano en un comunicado. Durante las próximas horas, el fenómeno generará tormentas intensas en estados mexicanos cuyas costas son bañadas por el Océano Pacífico, como Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit. A pesar de que se estableció una zona de vigilancia y que la trayectoria del huracán recorrería la costa oeste mexicana hacia el norte, por el momento las autoridades no realizaban evacuaciones en los centros turísticos de Acapulco, Puerto Vallarta y Cabo San Lucas. Se recomienda a la población en general, en las zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima, extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades, indicó el Servicio Meteorológico Nacional de México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ya para finalizar, tenemos que una serie de incendios forestales, casi del tamaño de la ciudad de Los Ángeles, puede convertirse en el mayor de la historia del estado de California. Los incendios River y Ranch, que las autoridades reportan como Mendocino Complex, arrasaron un área de 1.100 kilómetros cuadrados en el norte de este estado, siempre propenso a los incendios. El pronóstico que será un número 1 para la noche del martes, dijo el portavoz de la Agencia de Combate de Incendios de California, Scott McLean. El mayor incendio en extensión registrado hasta ahora en la historia es el Thomas de diciembre de 2017, 1.140 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Los Ángeles, que es de 1.300 kilómetros. Ya estamos finalizando, pero tenemos servicios públicos. La señora Milka Micel está solicitando ceftriaxone en ampollas, clindamicina en ampollas y vancomicina en ampollas. Quien pueda ayudarla la puede llamar al 0426-805-1028. Elki Betancourt busca furosemida de 20 miligramos, Miovit y lágrimas artificiales, también los sartán potásico de 50 miligramos. Su número de contacto 0412-202-4978. Mientras que la señora María Hidalgo busca furosemida, la pueden llamar al 0416-044-7753. Así estamos finalizando. Los invito a que continúen con Jackson Vargas y Marilia García. Ya vienen con Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.